Esta es una clase de dolor lumbar destinada a médicos y a estudiantes. Espero que les sea de utilidad y cualquier duda o consulta les he dejado mi correo electrónico para que me escriban. La clase se titula El ABC del dolor lumbar y va a colación de que hoy este es el año del ABC en dolor. ¿Por qué este tema es tan importante? El dolor osteomioarticular representa el 20% de las consultas en medicina general, de acuerdo a las revisiones, y esta es una tendencia que va a aumentar producto del envejecimiento de la población. Vamos a llamarle a veces, para abreviar, al dolor osteomioarticular DOMA, como para abreviar. En cuanto a la lumbalgia, se sabe que es el síntoma más prevalente del aparato locomotor y que afecta entre el 60 y el 80% de la población en algún momento de su vida. Se sabe que entre el 3 al 4% de los adultos jóvenes de menos de 45 años y entre el 5 y el 7% de los adultos mayores de más de 45 años están crónicamente discapacitados por dolor lumbar. De ahí la importancia, no es solo que duele, sino que ese dolor lleva a la persona a la discapacidad. Y ahí está el problema, el dolor no es solo el dolor, sino la discapacidad que produce. Puede ser que una señora, por ejemplo, o una señora mayor no pueda ir a ver al nieto a un acto en la escuela, y eso es lo que más le preocupa y más la deprime. Sin embargo, estudios publicados indican que cada vez hay mayor número de derivaciones a especialidades quirúrgicas en pacientes sin banderas rojas y que hay cada vez más estudios de imágenes de alta complejidad que se piden. Sin embargo, el manejo, la tendencia del manejo a estos pacientes es a cada vez peor y no a cada vez mejor. Entonces, para ser simple, ¿cómo debemos posicionarnos frente a un paciente con dolor lumbar? Lo primero a tener en cuenta es la duración. Podemos tener una lumbalgia aguda de menos de 6 semanas, una lumbalgia subaguda entre 6 y 12 semanas, una lumbalgia crónica de más de 12 semanas y una lumbalgia recurrente con periodos libres de síntomas por 3 meses. Una lumbalgia que viene y se va. ¿Cuál es la importancia de esto? Generalmente, a tener en cuenta que las lumbalgias agudas, especialmente las que son miofaciales, y vamos a ver ahora esto más adelante, ceden solas, con o sin el médico, con o sin el kinesiólogo, y lo que hay que tratar de evitar es el reposo y que la persona siga con su actividad, salvo que por algún motivo sea demasiado invalidante. Las subagudas, entre 6 y 12 semanas, nos tienen que llamar la atención porque pueden cronificarse. Ya puede existir algún factor de perpetuación que haga que esta lumbalgia no esté cediendo. Y la crónica, más de 12 semanas, estamos hablando de 3 meses de dolor, y es el punto donde el dolor se considera ya patológico, es decir, hay sensibilización central del dolor. Empieza la sensibilización central y los fenómenos de amplificación centrales del dolor, y ya empiezan a sumarse otros componentes, y por eso a esta hay que prestarle también atención para resolverla. Entonces, ahora voy a presentar el ABC para la evaluación de dolor osteomioarticular, que puede extrapolarse a cualquier paciente que nos consulta por dolor osteomioarticular. Punto número 1. A es primero lo primero. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando viene un paciente con dolor? Lo primero que hay que hacer es lo siguiente: ver si tiene o no tiene banderas rojas. Las banderas rojas se dividen en generales, que dependen de, no importa el área articular que estemos viendo, sino son síntomas constitucionales y síntomas generales que ahora vamos a ver. Y las locales son dependientes del área específica que duele al paciente. Las banderas rojas generales, podemos decir un paciente con historia de cáncer, con pérdida de peso, pacientes con edades menores a 20 años o superiores a 55 que nunca hayan tenido lumbalgia previa, pacientes con fiebre no explicada por otra etiología, factores de vulnerabilidad para infección, linfadenopatías, pacientes con mal estado general,
pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular y sintomatología que sugiera dicho componente. Ejemplo, una disección aórtica aguda puede cursar con dolor lumbar. La asociación con dolores óseos en múltiples lugares, que puede tener que ver con metástasis o podemos estar en presencia de un mieloma múltiple, y las personas con tratamiento prolongado con corticoides, producto principalmente de las fracturas vertebrales. Por supuesto, la historia de osteopenia o osteoporosis, otros síntomas que hagan sospechar enfermedad sistémica y la presencia de enfermedad sistémica conocida. Entre las banderas rojas locales, el por supuesto antecedente de un traumatismo violento. La persona puede tener una fractura vertebral producto de esto. También la deformación estructural de aparición reciente y la presencia del dolor inflamatorio, que es aquel dolor que aparece con el reposo y baja un poco con el movimiento. Hay que distinguir el dolor inflamatorio del dolor nocturno, porque el dolor nocturno puede tener que ver con, por ejemplo, la compresión del glúteo medio cuando la persona se acuesta de costado, y eso no es un dolor inflamatorio, es un dolor mecánico por compresión. El dolor inflamatorio verdadero tiene que ver con el reposo y con estar quieto, y esto nos puede hacer sospechar un tumor, una infección, una enfermedad autoinmune como una espondiloartropatía seronegativa. Otras banderas rojas muy importantes a tener en cuenta son la anestesia en silla de montar, la retención de orina o incontinencia por rebosamiento, el déficit neurológico difuso o un déficit motor progresivo, es decir, síntomas neurológicos. Entonces, esa es la primera parte, ¿sí? Detectar las banderas rojas. Y ahora vamos a hablar entonces de la segunda parte, es decir, ¿qué duele y por qué duele? Ese es el punto B. En este punto, lo primero a tener en cuenta es que existe poca correlación entre los hallazgos de las imágenes y la sintomatología de los pacientes. Con esto no quiero decir que la resonancia de columna no sirva. Es muy útil, pero siempre y cuando esté pedida cuando el paciente tenga algún síntoma que lo justifique o cuando tenga banderas rojas. Si no, la imagen lo que va a aportar es confusión, infoxicación y mayor probabilidad de que la persona sea intervenida quirúrgicamente sin ser necesario. Y es así que en patología osteomioarticular, nuestra principal herramienta diagnóstica es la capacidad de escuchar, preguntar, examinar y pensar. Es decir, esto va a ser fundamental. Preguntar y pensar. Para el examen físico, yo aquí solamente le voy a listar las principales herramientas. Primero, la inspección. El paciente puede tener una escoliosis. La valoración de la movilidad activa, flexoextensión, rotaciones. La movilidad pasiva, es decir, si no puede hacerlo en forma espontánea, asistirlo. Palpación por planos, es decir, no ir directamente a la palpación profunda, sino que tocar el subcutáneo porque puede haber dolor de la piel por sensibilización periférica, la valoración de la fuerza, los reflejos y la sensibilidad, es decir, un mini examen neurológico, y después hay pruebas especiales para tendones, ligamentos, de movilización neural, etc. En este sentido, recomiendo como bibliografía base el libro de Stanley Hoppenfeld, como así también libros más avanzados como los de Travell y Simmons, como los de Kendall. El enfoque del dolor lumbar, entonces, lo podríamos dividir de la siguiente forma, que es la que se encuentra en las revisiones y en los consensos. En primer término, uno podría hablar de lumbalgia crónica inespecífica, que lo hemos puesto entre comillas y más adelante vamos a explicar por qué, que se lleva entre el 85 y el 97% de los casos. Y tenemos entre un 3 y un 15% las otras lumbalgias en las cuales hay un compromiso radicular, que puede ser entre el 0,5 y el 4%, y las banderas rojas, de las cuales ya hemos hablado. Hablemos un poco ahora del compromiso radicular, y para ello lo que tenemos que hablar son sobre las hernias de disco.
El primer punto a considerar es que los discos intervertebrales tienen una estructura en la cual por la parte de afuera tenemos un ánulo fibroso que protege lo que se encuentra dentro, que es una gelatina que se llama núcleo pulposo. Con la sobrecarga de las estructuras vertebrales, con el tiempo el disco pierde su constitución normal y aparece lo que se llama degeneración discal. Con el tiempo, el ánulo fibroso se puede ir alterando en su estructura y pueden aparecer las protrusiones que pueden ya dar compromiso radicular y por compresión nerviosa, apareciendo el dolor neuropático. En ocasiones, ese ánulo se puede romper y ocurre la extrusión del material que se encuentra adentro del disco intervertebral. Y por ocasiones puede haber lo que se llama también secuestro. Ahora, ¿por qué ocurre la degeneración discal? Básicamente por sobrecarga. Y eso ocurre cuando los músculos del core, del centro, que vamos a ver después, están debilitados y hay una mala sincronización de lo que se llama el sistema de estabilidad articular. Cuando existe degeneración discal y los discos funcionan mal, el componente posterior, que sería el componente articular, es decir, el componente facetario, empieza a sufrir porque si los discos funcionan mal, la carga axial, es decir, la que viene desde arriba, debe ser absorbida igualmente. Entonces, los componentes posteriores, que es la faceta articular, adaptados para la movilidad, tienen que soportar más carga. Y ahí aparece la artrosis facetaria y puede ser la generación del dolor facetario. Para saber cómo son las raíces nerviosas y cuáles duelen, es necesario conocer cuál músculo está inervado por cada raíz. El psoas ilíaco tiene como raíz principal L2. El psoas ilíaco se inerva por L1, L2, L3, pero la raíz clave es la L2. Y uno lo evalúa hacer flexión de cadera contra resistencia, como se ve en la lámina. Hay pruebas más especiales que se pueden hacer degravitando al paciente, pero esto es lo más simple para ver y por eso recomiendo a los alumnos del grado de la Facultad de Medicina estudiar de este libro que se llama Stanley Hoppenfeld, que es básico y tiene muy buenas láminas. Si el problema es la raíz L3, el músculo clave a evaluar es el cuádriceps. Entonces lo que vamos a hacer es resistirle la extensión de la rodilla. Eso es lo que vamos a hacer, resistirle la extensión de la rodilla. En la metámera, en la parte sensitiva, lo que va a estar afectada es la parte, puede haber hipoestesia, por ejemplo, en la parte inferior del muslo. Si la raíz que queremos evaluar es L4, estaríamos hablando principalmente del músculo tibial anterior. Este músculo tiene como función principal la dorsiflexión del tobillo. Por lo tanto, lo podemos hacer caminar sobre los talones y hacerle la resistencia a la dorsiflexión en forma manual. El reflejo es el reflejo rotuliano y podemos evaluar la sensibilidad en la cara interna de la pierna. Si la raíz implicada es L5, el problema lo vamos a tener principalmente en el extensor propio del dedo gordo. Entonces lo que vamos a hacer es resistirle la extensión del hallux. También L5 es la raíz del extensor común de los dedos. Pero para hacerlo más simple, evaluamos todo en el hallux. Y vamos a ver que hay una alteración en la sensibilidad en la cara dorsal del pie. Si lo que queremos evaluar es S1, tenemos que recordar que los músculos implicados son los peroneos laterales, ya sea en el largo y el corto, y el tríceps sural. Por eso, lo que le podemos pedir al paciente es que camine en puntas de pies y podemos también resistirle la flexión plantar del tobillo. La sensibilidad va a estar enterada en la cara externa del pie y en la cara posterior del mismo. Si lo que queremos evaluar es S2, vamos a solamente evaluar la sensibilidad en la cara dorsal del muslo, que corresponde al nervio cutáneo posterior del muslo, que no es el nervio ciático. En cuanto a S3, S4 y S5, la distribución sensitiva es alrededor del ano. En este sentido, en cuanto a la evaluación, no solamente la topografía es importante, sino el descriptor. Tenemos que tener un descriptor neuropático del dolor
y que no se salteen segmentos. Es decir, que si el dolor es S1, por ejemplo, lo que vamos a tener es que el dolor va a llegar hasta la planta del pie sin saltearse la rodilla. Y también hay que aprender las maniobras de sensibilización de movilización neural y para poner en tensión estos nervios. Fíjense esto que es muy importante. De los dolores radiculares por hernias de disco, el 90 a 95% se recupera en 4 a 6 semanas con tratamiento conservador, es decir, sin operar. Pero es muy importante controlar el dolor para que el paciente no se desespere y no sufra y darle tiempo al cuerpo que se recupere. También, como una forma de alivio del dolor, se pueden hacer bloqueos radiculares guiados por imágenes. En este sentido, se puede usar la tomografía computada, como se ve a la derecha, pero también, si el ecógrafo es de buena resolución y el paciente tiene poca grasa corporal, podemos hacer un bloqueo hoy en día bajo control ecográfico. Y esto también hay que recordar. Hay que ser pacientes, hay que explicarle al paciente que el proceso va a llevar un mes y medio, 2 meses, y mientras tanto nosotros como médicos le tenemos que calmar el dolor. Pero no siempre hay que tener paciencia. En ocasiones, cuando el déficit neurológico es relevante, progresivo o bilateral, cuando hay pérdida de control de esfínteres, cuando hay anestesia en silla de montar, debemos interconsultar inmediatamente con el cirujano de columna. Estos pacientes requieren una resonancia y una interconsulta inmediata, no es para esperar. Si no presenta ninguno de estos síntomas o signos de alarma, asuma directamente que se trata de una lumbalgia inespecífica. Ahora bien, ¿la lumbalgia inespecífica es realmente inespecífica? Ahora vamos a ver que esto no es tan así. Debemos intentar identificar los siguientes componentes del dolor: el componente miofacial, el articular, el neural, visceral, también puede haber componente discogénico, ligamentario, bueno, muchos otros componentes, y también cuáles son los factores desencadenantes de este problema y los factores de perpetuación. En cuanto al dolor miofacial, vamos a hablar lo siguiente. En un primer término, muchas veces el dolor miofacial pasa desapercibido porque es desconocido o generalmente no se daba anteriormente en los programas de las escuelas de medicina y pasaba invisible a los ojos. O sea, pasaba invisible y se hacían diagnósticos equivocados. Los que se encuentran en la foto son la doctora Janet Travell y el doctor David Simmons, quienes han sido pioneros en el estudio del dolor miofacial. Y en su libro escriben que es el conjunto de síntomas y signos motores sensitivos y o autonómicos ocasionados por un punto gatillo miofacial. El dolor miofacial es un proceso no inflamatorio que afecta a los músculos esqueléticos. Por lo tanto, dar un antiinflamatorio tal vez no tendría sentido. Predomina en los músculos posturales y además es la patología muscular o el problema muscular más frecuente. ¿Qué es un punto gatillo? Un punto gatillo es un punto sensible que debe reproducir, gatillar el dolor que el paciente refiere o al menos una parte de los síntomas. En la foto se ve el complejo del punto gatillo que está formado por una banda tensa y el nodo de contracción. Cuando esta zona de contracción muscular lo que va a generar es que la fibra muscular se estire, se tense, y que sería la banda tensa, y eso va a generar acortamiento del rango articular y con el tiempo, si esto no se corrige, lesión y sufrimiento de las entesis. La forma de diagnosticar los puntos gatillo es mediante la exploración física y mediante la palpación. En este sentido, las imágenes no van a poder evaluar esto, ya que esto es algo que se palpa y se toca. Ahora bien, ¿para qué nuestro cuerpo
genera puntos gatillo y bandas tensas. Y es así que vamos a hacer un pequeño resumen sobre la estabilidad. Tenemos la estabilidad estática, que serían unas columnas o una mesa, por ejemplo. Pero el cuerpo humano requiere que los segmentos articulares estén estables en dinámica, es decir, durante el movimiento, por lo cual requieren un mayor control de los movimientos y lo que se llama control motor fino. En este sentido, el modelo de Panchabi lo explica en forma bastante simple. Existen tres subsistemas. Un subsistema de estabilización pasivo, que sería los ligamentos y las fascias, es el polo propioceptivo, la sensación de movimiento, lo que hace que una persona con los ojos cerrados, por ejemplo, sepa en qué posición está los dedos de la mano, generalmente por el estiramiento y la tensión de sus ligamentos, que por cuestiones reflejas, por un reflejo a nivel del sistema nervioso central, a nivel medular, genera una contracción generalmente muscular para mantener todo en su zona neutral. ¿Qué significa? Ante pequeños movimientos de las vértebras, los pequeños músculos estabilizadores se van a contraer para mantener todo en una zona segura y en la zona donde no hay daño de tejidos. El objetivo es la homeostasis del sistema. Y es aquí que vamos a hablar un poquito de algunas estructuras anatómicas. Uno son los discos intervertebrales, cuya función junto a los músculos es la amortiguación. Otros son las facetas articulares o articulaciones las facetas articulares, cuya función principal es la movilidad. Y por último están aquí los ligamentos, que son propioceptivos. Es decir, hay muchísimos ligamentos en la columna vertebral porque es necesaria una muy buena propiocepción. Y es así como uno lo vería en una muestra anatómica, es decir, no es como el dibujo del atlas, sino que es más bien toda una red pegoteada contra la columna. Además de los ligamentos, las fascias también intervienen. Las fascias son las aponeurosis que unen todos los músculos del cuerpo entre sí y uno lo podría ver como un traje del hombre araña, como en este caso. Es así que los músculos de los pies podrían estar de alguna forma conectados mediante cadenas miofaciales con los músculos del cuello. Y así es que ocurre. Fíjense aquí la conexión del dorsal ancho y el trapecio inferior con la fascia toracolumbar y cómo, en esta lámina no se ve, la fascia toracolumbar se continúa con los glúteos. Y esa fascia toracolumbar envía láminas al interior entre los músculos de la zona, entre el psoas, entre el cuadrado lumbar, entre los erectores espinales, y eso le va a dar mucha mayor propiocepción. También, además de los músculos, además de los ligamentos, son importantes los músculos. Y es así que aquí les muestro los que forman el core. Hacia arriba el diafragma, después el transverso, que es una especie de cincha, hacia atrás el multífido y hacia abajo el suelo pélvico. Este es el subsistema muscular intrínseco. Hay otros subsistemas que también intervienen, pero ya es para otra clase más avanzada. El tejido conectivo tiene la propiedad de ser viscoelástico. ¿Qué significa esto? Elástico significa que tiene la capacidad de volver a la posición, a la forma original. Y esto ocurre con las cargas dinámicas, es decir, con el movimiento. Pero cuando la carga es estática, ejemplo, estar sentado detrás de una computadora, los tejidos conjuntivos, ejemplo, los ligamentos, se deforman y son viscosos. Las cargas estáticas son muy dañinas para nuestras articulaciones. Las cargas dinámicas, en su dosis adecuada, son excelentes para nuestras articulaciones y para el sistema osteomio-neuroarticular. Es decir, que el síndrome miofacial no es una enfermedad.
podría considerarse una compensación a la inestabilidad articular. El sistema entró en alostasis. ¿Qué significa? Que ya perdimos la homeostasis porque el sistema está sobrecargado, porque falla un ligamento, porque falla un nervio o por lo que sea, y como compensación para evitar un daño mayor, hay una contracción de los músculos para proteger la articulación y mantener el rango articular y mantener la zona neutral. Los síndromes miofaciales pueden confundirse con otros cuadros. Fíjese aquí el cuadrado lumbar. Este es el patrón de distribución del mismo. Las cruces son los puntos gatillos donde uno palpa y duele. Miren aquí el glúteo medio, que muchas veces se confunde con otros problemas, y esto es sumamente frecuente. Este paciente le va a doler al acostarse sobre ese lado. Este es el glúteo medio y por debajo está el glúteo menor. El glúteo medio, cuando falla, genera una marcha en Trendelenburg, que es una mancha tambaleante, y se explora mediante la exploración de la marcha y mediante la evaluación del signo de Trendelenburg que se ve en la figura. Otra maniobra de evaluar el glúteo medio es generar lo que se conoce como sentadilla monopodal, y lo que se va a observar es la rotación interna del fémur y que la rodilla se va hacia valgo. Eso indica debilidad del glúteo medio e incluso una hiperpronación del pie que pueden coexistir. Este problema también puede ser el causal de un dolor de rodilla, especialmente del compartimiento medial, por dolor en la pata de ganso y de los ligamentos laterales internos principalmente. El glúteo menor puede dar un patrón de dolor similar a L5 y S1. La diferencia es que no va a ser continuo, sino que puede saltar segmentos, no estaría alterado el reflejo y las maniobras neurales son negativas. También uno podría confirmarlo mediante la colocación de anestésicos locales en el punto gatillo, y eso generaría que el dolor se vaya. Con el tiempo, si el dolor miofacial no se resuelve, podemos tener patología en los tendones por la contracción contenida y la isquemia del tendón. Veamos ahora el componente articular del dolor de columna. En ese caso vamos a hablar del dolor facetario, que tiene que ver en las facetas articulares, que son el segmento móvil de la vértebra, y si es más hacia abajo, en las articulaciones sacroiliacas. Generalmente, en este caso, el dolor no es difuso como puede ocurrir en el dolor miofacial, sino que es más bien puntual ante un movimiento de carga de las articulaciones, que es principalmente inclinarse hacia atrás. El paciente lo va a marcar como una lanza en la zona del dolor. También en ocasiones las facetas pueden referir dolor en sitios de la piel, por ejemplo. Sin embargo, generalmente al tocar esa zona, la zona no va a doler, sino que es un dolor referido que viene desde adentro de la articulación. En cuanto al componente articular, también hay que hablar de los ligamentos. Los ligamentos iliolumbares, los sacroilíacos, los sacroespinosos y los sacrotuberosos son causa frecuente de dolor referido, y tal es así que el doctor George Stuart Hackett, en su libro, describe los patrones de dolor referido, que muchas veces se pueden confundir con patrones radiculares. La diferencia es que el patrón de dolor referido saltea segmentos y no es en forma continua, y además el descriptor de dolor. Para confirmar un dolor ligamentario, uno podría inyectar el ligamento causal con anestésicos locales y ver si el dolor se va en el momento. También cuando uno inyecta el ligamento, el paciente dice: ese es el dolor que tengo. Entonces, como conclusión, tanto de los dolores nociceptivos viscerales, por ejemplo un cólico renal, como los nociceptivos somáticos pueden referirse. También los dolores pueden tener un componente neural, y para ello debemos
poder evaluar la tensión neural de los nervios del miembro inferior. En la imagen se observa cómo poner en tensión neural, en tensión el nervio ciático y sus ramas. En el caso de que al hacer esta maniobra de la elevación del miembro inferior con la rodilla en extensión aparezca un dolor tipo neuropático que impida completar la maniobra y aparezca generalmente en los primeros 30 grados, uno habla de la presencia de un signo de la SEC positivo que puede indicar la compresión del nervio ciático, generalmente por una radiculopatía. Pero también, y esto es bastante frecuente, puede existir tensión neural sin existencia de radiculopatía. En este caso, lo que se puede observar o lo que la paciente va a sentir es una sensación de tensión o incluso de hormigueo en ese área que no despierte dolor. Y esto puede ocurrir por el acortamiento del nervio, que generalmente es secundario a mantener una postura de sentado muchas horas durante un trabajo cualquiera, ejemplo en una oficina. Entonces, el epineuro y otros tejidos conectivos de la zona pueden generar que el nervio se acorte y como consecuencia de ello puede aparecer una contracción del músculo como para evitar que ese nervio cortado, al estirarlo, se pueda cortar o sufrir una neuroapraxia. Esto se llama tensión neural y también se puede completar con la flexión craneal para levantar un poco y generar mayor tensión a nivel de la médula espinal. Para esto hay libros específicos para aprender a hacer todas estas maniobras y la idea de esta diapositiva es enunciar que existe algo que se llama tensión neural adversa. Esta es otra prueba que puede servir para evaluar la tensión neural que se llama prueba del desplome, que como se ve en la figura, el paciente está sentado, se genera la extensión de la rodilla y se trabaja mediante la flexión cráneo-cervical y la flexoextensión del tobillo. De esta forma uno puede evaluar la prueba de tensión neural. Aconsejo a los que escuchen esta clase buscar esta maniobra y así aprender a realizarla en forma correcta. En cuanto al componente neural, también es muy importante tener en cuenta los nervios superficiales. Esta es una lámina del Atlas de Noether donde se muestran los nervios lumbares superficiales, también llamados nervios cluneales, que tienen como característica que atraviesan, que pasan la fascia toracolumbar y luego, pegado a la cresta ilíaca, llegan hasta la región lumbar. Y también tenemos otros nervios cluneales, los superiores, los medios y los inferiores. Y también hay que saber que estos nervios pueden ser comprimidos en los sitios donde atraviesan las fascias o donde pasan a través del hueso o por sobre el hueso. Y pueden ser sitios que generan dolor local, dolor en la piel por sensibilización periférica y se pueden tratar con una técnica que se llama inyecciones perineurales subcutáneas con dextrosa al 5% o con usando también anestésicos locales, algo similar a lo que se conoce como terapia neural. El otro componente importante a tener en cuenta es el componente visceral del dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Problemas viscerales pueden causar una lumbalgia específica y o amplificar una lumbalgia inespecífica. Esto es especialmente visible, ejemplo, en mujeres con la dismenorrea, en el síndrome del intestino irritable, donde la aferencia visceral genera mayor dolor somático. Y también este reflejo puede ser inverso, es decir, que los problemas somáticos de músculos, fascias, pueden irritar la víscera de la misma metámera. Mucho de esto ha escrito la doctora Gian Berardino y les recomiendo leer el capítulo que se llama Concurrent Visceral Pain Syndromes in Pain Comorbidities de la IASP. La doctora Gian Berardino también tiene un libro que se llama Dolor Visceral, que se puede consultar para los que quieran ahondar más sobre este tema tan interesante. Una vez visto si el paciente tenía componente miofacial, componente articular, componente ligamentario, componente visceral, componente neural de dolor, componente discogénico, hay que tratar de detectar los factores desencadenantes, es decir, la gota que rebalsa el vaso. Para
decirle al paciente que evite ese gesto, por lo menos hasta que resuelva el problema. Ejemplo, estar muchas horas sentados en una silla. Ejemplo, levantarse de golpe si la persona todavía no se ha entrenado. Es decir, hay que ver cuál es el gesto que desencadenó el problema y evitarlo por lo menos hasta que se resuelva el problema. Y también, y esto es sumamente importante, corregir los factores de perpetuación. Los factores de perpetuación son aquellos que hacen que una persona, por ejemplo, vaya a una sesión de masaje, se haga un desgatillamiento miofacial, mejora un tiempo y después vuelve porque el síntoma volvió. ¿Qué significa esto? Que existe algo que nosotros como médicos no estamos atendiendo y no estamos tratando, o algo que pese a que estemos tratando, aún no se resolvió. Y hace que tengamos que estar siempre tratando de curar al paciente y nunca se resuelve el problema. Entonces la clave va a ser resolver esos factores de perpetuación. Para mencionar, vamos ahora con el síndrome cruzado inferior, que está descrito Janda y también lo toma Leon Chaitov en su libro de técnicas de liberación posicional del año 2009. Este síndrome cruzado inferior implica la presencia de unos músculos abdominales inhibidos, especialmente el transverso, con un glúteo mayor en forma cruzada hacia atrás, inhibido también, o sea, falta de glúteo mayor, lo cual condiciona un patrón postural con el iliosoas contraído y con los erectores de la columna contraídos. Es decir, con una anteversión de la pelvis, una hiperlordosis que sobrecarga las facetas posteriores, las facetas articulares. Hay una sobrecarga de los erectores de la columna, lo cual genera dolor miofacial en los erectores de la columna, incluso en el cuadrado lumbar. Y este patrón debe ser corregido. Posiblemente, después lo vamos a ver, con la entrenamiento de la zona media, principalmente, y la elongación de la cadena posterior, entre algunas otras medidas. Resulta muy interesante tener en cuenta la perspectiva evolucionista del dolor lumbar. Este artículo, escrito por Eric Castillo y Daniel Lieberman, que se llama Lower Back Pain, en un journal de medicina evolutiva, muestra y como conclusión saca que la lumbalgia es el precio de la bipedestación por el cambio de la postura de la pelvis y también el desfasaje entre la biología que está adaptada a nuestra biología del Homo sapiens sapiens al movimiento, al saltar, al estar al aire libre y no estar en posturas estáticas, y este desfasaje entre esto que es nuestra biología, a lo cual estamos adaptados, y las condiciones de la vida moderna en las cuales el sedentarismo y los trabajos detrás de un escritorio son moneda corriente. Es muy interesante este punto de vista. Es decir, que las alteraciones posturales juegan un rol fundamental en todo lo que sea dolor musculoesquelético. Y esto tiene que ver con la existencia de una disociación entre la biología, que son nuestros genes y para los cuales estamos adaptados, y nuestra cultura, que es nuestro estilo de vida que depende de nuestras condiciones de vida, y esta es la causa raíz. Esta es la causa raíz. Les aconsejo seguir mucho la página de Intramed, donde el doctor Daniel Flichtenstein hace referencia a este concepto, la disociación entre la biología y la cultura. Es así que la patología osteomioarticular puede ser considerada como un síndrome de civilización, al igual que la diabetes mellitus tipo 2, al igual que la obesidad, al igual que probablemente la hipertensión, muchas enfermedades autoinmunes, enfermedades alérgicas, ciertos tipos de cáncer, que más que tienen que ver con su causa raíz en el estilo y condiciones de vida. Para seguir hablando de algunos otros factores de perpetuación, no vamos a poder hablar de todos porque requiere mucho tiempo, pero sí tener en cuenta la heterometría o dismetría de miembros inferiores, es decir, que tenga un miembro inferior más corto que el otro, y esto puede ser evaluado muy bien durante la semiología y utilizarse realces para ir comparando. Ejemplo, una guía de teléfono, ejemplo, un libro, para ir midiendo
las diferentes alturas. Por supuesto, hay estudios que pueden ayudarnos desde el punto de vista radiológico, como un escanograma, si están bien hechos, los espinogramas, por supuesto, si están hechos por personal o por institutos radiológicos serios con personal entrenado. De esto les recomiendo leer el libro de Travell y Simmons o los capítulos de Travell y Simmons en el manual de los puntos gatillo. También pueden leer los capítulos de dolor miofacial que se encuentran en la página clínica UNR, que están bajo mi autoría. También fíjense cómo se puede ver la heterometría de miembros inferiores con las rodillas en flexión. Si quieren leer también más sobre esto, pueden estudiar los capítulos de Stanley Hoppenfeld, que es un libro que fue publicado en 1979. Bueno, ya hemos hablado del punto A, que son las banderas rojas, el punto B, qué duele y por qué, y el tercer punto, que es central también, es el C, que es a quién le duele. ¿Quién es el paciente que lleva el problema? ¿A quién le duele? Son las comorbilidades. ¿Y a quién le duele? Vamos a solamente enunciarlo, porque no podemos hablar de todo esto tampoco. Esto es otra clase aparte, pero tener en cuenta el escenario, es decir, dónde vive esta persona, a qué grupo pertenece, quiénes son sus familiares, su situación económica, la parte psicológica, es decir, si la persona por el dolor crónico está con ansiedad, depresión, insomnio, disfunción ejecutiva, enojo, qué significa la enfermedad para esta persona, si tiene atribución causal externa o atribución causal interna, es decir, todo el componente psicológico que influye. Y en tercer punto, y muy importante, es el terreno, en el cual podemos hablar de enfermedades asociadas como diabetes mellitus tipo 2, en su diabetes ya establecida o en la diabetes oculta, que otros la denominan insulinoresistencia. También los pacientes con anemia, con insuficiencia renal, los pacientes hiperlaxos, los pacientes con sensibilización central, tipo fibromiálgicos. Es decir, todo esto constituye el terreno, es decir, a quién le duele. Y esto tiene que ver con el fenotipo subóptimo o fenotipo, podríamos llamarlo también de civilización, que está condicionado por una dieta occidental que tiene actualmente muchos productos ultraprocesados, al estrés crónico de la vida diaria, a la inactividad física, a la exposición solar inadecuada, a un ritmo circadiano inadecuado, a la alteración de la microbiota intestinal y también a la alta exposición a contaminantes ambientales. El punto C tiene que ver con mejorar este fenotipo subóptimo. En nuestra evaluación de dolor osteomioarticular tenemos 3 puntos centrales. A, las banderas rojas. B, qué duele y por qué duele, que es el componente específico de dolor osteomioarticular. Y el punto C, a quién le duele, que son las comorbilidades, teniendo en cuenta los 3 puntos: escenario, psicológico y terreno. Muy bien, ahora vamos a hablar de el enfoque terapéutico general. También nuestro enfoque terapéutico, para hacerlo en forma didáctica, lo vamos a dividir en 3 puntos, el ABC del enfoque terapéutico en dolor osteomioarticular. A. Bueno, en este caso el A es el tratamiento sintomático, es decir, aliviar el síntoma mientras trabajamos sobre la causa. Esto es muy importante explicarlo, es decir, vamos a aliviar el síntoma mientras, y que esto nos va a servir como puente y nos va a dar tiempo para trabajar con menos dolor sobre la causa que lo origina. Y para ello tenemos herramientas farmacológicas, herramientas no farmacológicas, por ejemplo, TENS, calor, frío, acupuntura y otras, y también el efecto placebo, que es el médico como recurso terapéutico, lo que el médico dice como recurso terapéutico. En cuanto a esto, recomiendo a los que están escuchando esta clase que lean el capítulo del libro de Clínica Médica de la cátedra
de la UNR que está escrito por mí, donde hablo justamente de estos métodos farmacológicos y no farmacológicos. Una vez hablado del punto A, que es tratar el síntoma, hay que tratar el punto B, que es qué duele y por qué duele. Es la cuestión específica de dolor osteomioarticular. Y para ello vamos a tener que buscar medidas para, por un lado, reducir la carga al sistema osteomio-neuroarticular, reduciendo o evitando los factores desencadenantes y corrigiendo los factores de perpetuación, de los cuales ya algo hemos hablado, y también aumentar la capacidad de carga mediante ejercicio físico y tratamientos kinésicos. Estos van a ser tendientes a fortalecer la zona media, elongar la cadena posterior y lateral de miembros inferiores y generar mayor propiocepción y también ganancia de masa muscular en caso de sarcopenia. Hay mucho más al respecto, pero quiero que se quede el concepto básico. En cuanto a la nutrición, también va a ser muy importante y vamos a mostrar una lámina que habla de esto. Y por supuesto también acá entran las terapias regenerativas para mejorar la integridad estructural y la biotensegridad de ligamentos, fascias, tendones, etc. Entre los tratamientos locales mínimamente invasivos, esto es para enunciarlos, existen técnicas de punción seca y acupuntura. La punción seca, uno puede desgatillar un punto gatillo, por así decirlo, y se genera un reflejo de espasmo local y se utiliza una aguja de acupuntura. La neuroestimulación eléctrica percutánea es el PENS, que es muy parecido a la neuroestimulación eléctrica transcutánea, pero se conectan el equipo a unas agujas de acupuntura. Se puede desgatillar con anestésicos locales, ya sea lidocaína o procaína. Se pueden hacer técnicas como terapia neural. Se puede utilizar una técnica que se llama terapia de inyecciones perineurales, que puede ser en forma subcutánea y profunda. Esto sirve generalmente para los nervios superficiales o para los nervios profundos si se hace bajo ecografía, y generalmente se inyecta dextrosa al 5%, y también podemos usar terapias regenerativas. No es la intención de esta clase describir estas técnicas, sino solamente enunciarlas, y pueden seguir estudiando o conocer más sobre esto en mi canal de YouTube. Sí quería hacer una mención a las inyecciones de regeneración. Proloterapia es una terapia de proliferación en la cual se inyecta dextrosa hipertónica, de modo de generar una respuesta inflamatoria local en el ligamento dañado, por ejemplo, o un tendón dañado, y esa respuesta inflamatoria nueva lleva a la reparación. La inyección de plasma rico en plaquetas, en la cual lo que se va a inyectar es un enriquecido de plaquetas, es un concentrado de la propia sangre, donde se sacan las plaquetas y se concentran. Y las plaquetas tienen los factores de crecimiento. Y también ahora están cada vez más en estudio el tratamiento que se llama con células madre, que en realidad uno debería llamarlo, por ejemplo, aspirado concentrado de médula ósea, o BIMAC, que es el nombre que se le debería dar, o un concentrado que se puede hacer también por extracción de células de la grasa, que tienen también mezclados entre esas sustancias células madres mesenquimales. Y eso también se puede inyectar en los ligamentos que uno encuentre dañados en la columna de acuerdo al examen físico. Por supuesto, son técnicas más avanzadas, pero está bueno que la gente que escuche sepa que existen y que cada vez se están desarrollando más. Lo ideal en columna es realizar todo este tipo de procedimientos bajo control ecográfico. En cuanto al tratamiento, también dijimos que se podían desactivar los puntos gatillo. Acá se muestra una desactivación de puntos gatillo miofaciales con frío, con un spray, y también en la otra lámina con inyección de anestésicos locales. Esto mismo se puede hacer con aguja seca, o también se puede utilizar la electroestimulación con aguja o sin aguja. Para ilustrar también, vamos a mostrar la terapia de inyecciones perineurales, que se puede realizar sin guía ecográfica bajo reparo anatómico, por ejemplo, inyectando gran cantidad de dextrosa al 5% sobre la cresta ilíaca, o si el
médico está más avanzado y utiliza guía ecográfica, puede buscar la zona de constricción nerviosa bajo ecografía e inyectar alrededor del nervio. El punto C de tratamiento es el tratamiento inespecífico y es el tratamiento de las comorbilidades, en el cual uno debe tratar el componente psicológico, ver si puede modificar de alguna forma el escenario. A veces el médico no lo puede hacer en forma directa, sino que eso generalmente tiene más que ver con las políticas de salud a nivel general y con las condiciones socioeconómicas del paciente. Y por último, el tratamiento de la diabetes, de la hipertensión, del tabaquismo, de la insulinoresistencia, todo lo que sea terreno. Y en este punto voy a dar una opinión, y no es tanto una opinión, sino que considero terriblemente importante el tema nutricional. Ya que un buen plan de alimentación genera reducción de carga porque la persona baja de peso si tiene sobrepeso, aumento de la capacidad de carga porque la persona está bien alimentada y tiene los nutrientes necesarios, tiene mayor capacidad de regeneración y menor cantidad de inflamación del síndrome metabólico, que es una inflamación de bajo grado. Es decir, que la alimentación es un pilar fundamental en todo lo que sea dolor musculoesquelético. Para terminar, el enfoque terapéutico dolor osteomiarticular tenemos A, sintomático, B, específico de dolor osteomiarticular, C, inespecífico o tratamiento de las comorbilidades, que serían el tratamiento de la parte psicológica, el terreno y si se puede colaborar con el escenario. Hemos llegado al final de esta clase, el ABC de dolor lumbar. Pueden contactarse conmigo por cualquier duda o para averiguar sobre próximas actividades a emiliopastor@ideasmedicas.com y también pueden suscribirse a nuestros canales. Tenemos una página de internet que se llama Ideas Médicas. En esta página pueden encontrar muchos videos al respecto y también pueden seguirnos en las redes Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google Plus y LinkedIn si así lo desean. Espero que este video les haya resultado de utilidad y que los anime a seguir estudiando estos temas.